Y en esta mañana nos acompaña el especialista en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Derechos Humanos, Carlos Alvear Burbano, con quien hablaremos sobre este mecanismo de muerte cruzada. Doctor Alvear, gracias por atender esta entrevista en un día tan complejo para el país. Buenos días. Doctor Alvear, no le escuchamos. Si me ayuda activando, por favor, su micrófono. Estamos teniendo, parece, inconvenientes con el tema del audio del doctor Alvear. Vamos a ver si lo intentamos contactar vía telefónica para que nos explique más acerca de este mecanismo de muerte cruzada para poder escuchar y realizar esta entrevista con él. Como les mencionamos al inicio de este noticiero, hoy 17 de mayo, mediante cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso dio a conocer la firma del decreto ejecutivo 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional y da paso a la muerte cruzada. Es un escenario que no se ha visto en el país, por eso la población se consulta qué es lo que ya viene para el país, cómo va a ser este tema de las elecciones, tanto del legislativo como del ejecutivo, así que vamos a tener a este experto para hablar sobre este tema. También comentarles a todas las personas que están pendientes de Ecuador en Contacto que nuestro equipo de reporteros se ha movilizado a varios puntos de la capital ecuatoriana para explicarnos en este caso qué está sucediendo a estas horas de la mañana. Así que estamos haciendo el contacto con el abogado Alvear. ¿Me escucha? Sí, estamos teniendo un inconveniente y ya le estamos intentando contactar vía telefónica para poder realizar la entrevista con él. A todas las personas que están pendientes de este noticiero, también les invitamos a que compartan esta transmisión para que más personas estén al día de lo que se suscita en el país a nivel nacional y ahora también con este decreto de muerte cruzada. Ya me indican si tenemos vía telefónica al doctor Alvear. Ya lo estamos teniendo vía telefónica para poder desarrollar esta entrevista. Listo, ahora sí. Doctor Alvear, buenos días. Gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días, Elba. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo a todos los que nos están observando y escuchando en esta mañana. Gracias a usted por su tiempo. Como le mencionábamos, hoy 17 de mayo, mediante cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso dio a conocer la firma del decreto ejecutivo 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional y da paso a la muerte cruzada. Este era un escenario del que se hablaba debido al juicio político en su contra por presunto peculado. Por favor, doctor Alvear, explíquenos qué implica la muerte cruzada para el país. Entendemos que es la primera vez que se aplica. Sí, efectivamente, como todos conocemos, dentro de la historia reciente del Ecuador, sobre todo a partir de la Constitución del 2008, que prevé justamente los mecanismos a través de los cuales tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan tener una válvula de escape ante situaciones de aparente o verdadera conmoción social, se pueden activar los que normalmente conocemos como muerte cruzada. Esta vez ha sido justamente a través de lo que determina el artículo 148, el presidente de la República que ha activado este mecanismo. ¿Y qué es lo que determina el decreto antes citado por usted? Justamente que observa una grave crisis de conmoción social dentro del Ecuador. Y esto, si me permite un minuto, sí quisiera hacer un pequeño análisis sobre lo que podría o no podría ser la conmoción social. Y es que, de acuerdo a lo que determina la Corte Constitucional en dictámenes como el 319-EE de 2019, ha dicho que la conmoción interna es una ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente contra el ejercicio de los derechos constitucionales. Y ahí es donde nos preguntamos, ciudadanía, Elba, ¿estamos dentro de esta situación? Y la respuesta, desde mi opinión personal, es que no. No creo que exista la limitación de derechos de las personas, no creo que exista tampoco la limitación en el ejercicio del poder por parte del Estado, así que desde mi punto de vista no se estaría cumpliendo este primer requisito determinado por la Constitución. Sin embargo, observamos que eso es lo que solicita el presidente de la República y justamente al invocar esta causal, esta no requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional. Así que el presidente ha optado por esta determinación y estamos expectantes a lo que sucederá de acuerdo a lo que determina la Constitución y la ley a los siguientes pasos que corresponden.
Y precisamente lo que usted acaba de mencionar, doctor Alvear, yo le iba a consultar porque también se hablaba de que necesitaría un dictamen de la Corte para entrar en vigencia y que ya pues se dé paso a este decreto que acaba de firmar el presidente Lasso, pero usted menciona que no necesita de este dictamen, ¿correcto? Así es, porque el artículo 148 es claro y dice que solamente cuando exista la arrogación de funciones por parte de alguna otro poder del Estado, como mejor dicho, por parte de la Asamblea Nacional, ahí sí se requerirá el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, este no es el caso. Dice que hay grave crisis política y conmoción interna y es por eso que, de acuerdo a esto, no requiere el dictamen previo de la Corte. Doctor Alvear, y comentarle que en los exteriores de la Asamblea Nacional se evidencia un fuerte contingente militar. Ya se habla como a los asambleístas, hasta el día de ayer se les decía asambleístas y hoy día se les llama ex legisladores y se señala que ya no tienen competencias. Y en el decreto, en el artículo 1, se señala que se disuelve la Asamblea Nacional, pero ahora yo le consulto, ¿qué deben hacer los asambleístas? ¿Son asambleístas? ¿Son ex legisladores? La verdad hay muchas dudas en torno a este decreto porque como es algo nuevo para el país, la población también se cuestiona esto. Mientras se encuentre en vigencia este decreto que ha sido presentado de manera oportuna, los asambleístas tienen que ceñirse al mismo y evidentemente ya no podrían seguir ejerciendo su rol, más bien deberían ya definitivamente irse a su casa, su periodo ha terminado constitucionalmente. Y en cuanto al rol del presidente Guillermo Lasso, ¿cómo sería durante este tiempo hasta que se notifique al Consejo Nacional Electoral para que se dé paso a las elecciones? El Consejo Nacional Electoral inmediatamente tendrá conocimiento de esto y bueno, y ahí si es que me permite, Elba, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que se debe seguir en este caso. Dentro de los 7 días, luego de que el CNE conozca el decreto que ahora ha sido expedido por el presidente de la República, ordenará a la celebración de elecciones. Estas elecciones y la ley, el artículo 87 del Código de la Democracia indican podrán celebrarse dentro del plazo de 90 días. Y esta es una de las cuestiones bastante interesantes dentro de lo que determina la ley, porque este podrán no es mandatorio, sino es una posibilidad. Más allá de aquello, ¿eso significa o no significa que en 97 días tendremos ya un presidente de la República? Y la respuesta es seguramente no. ¿Y por qué? Porque todos conocemos que se realizan las elecciones, digamos, se realizan al día 97 y luego de las elecciones tendrán que realizarse el escrutinio, que generalmente dura entre 7 y 15 días, y luego entenderemos que no habrá un presidente o un binomio presidencial que gane en primera vuelta. Así que seguramente se tendrá que hacer, como determina el mismo Código de la Democracia, una segunda vuelta que durará 45 días más los 7 a 15 días para el conteo y reconteo de votos, y unos 15 días más para la posesión. Es por eso que Elba, ciudadanía, ustedes siempre habrán escuchado que si se activa este mecanismo estará vigente entre 180 días aproximadamente, y este es el motivo por el cual esta posibilidad es bastante plausible, ¿no? Desde su óptica, doctor Alvear, ¿cuáles son esos escenarios que se vienen con la firma de este decreto de muerte cruzada para el país? Porque en este caso pues se ve presencia de contingente policial y militar, también la población se cuestiona si ya todo se puede seguir con normalidad, el tema de las clases, los trabajos y demás, o sea, es algo nuevo para el país. Sí, es algo nuevo, es algo que nunca hemos vivido dentro de la historia democrática, dentro de la reciente historia que está vigente con la Constitución del 2008, así que lo que sucederá es que tan solo el presidente de la República será un máximo líder que tendrá a su disposición la posibilidad de legislar a través de decretos ley, y estos decretos, si acaso, tendrán que ser evaluados, tendrán que pasar por la revisión de la Corte Constitucional, y esto es lo que sucederá en los próximos 6 meses. Más allá del contingente policial, tampoco se podrá hacer un abusivo
un uso abusivo de la fuerza. El hecho de que no exista Asamblea Nacional y no exista momentáneamente este contrapeso contra el presidente de la República tampoco le da una carta blanca para que se convierta en dictador y que amenace o que utilice de manera coercitiva o la fuerza del orden contra la población. Así que tenemos que estar expectantes, el resto de las actividades tienen que realizarse de manera normal. Los GATS, que son los poderes de las autoridades dentro de los ordenamientos parroquiales, provinciales y cantonales, podrán trabajar normalmente. Los servicios no se deben detener. La atención del Estado hacia la ciudadanía tampoco. Así que en ese sentido debería existir una cierta paz. Doctor Alvear, en este caso también consultarle acerca del trabajo que deben realizar los ministerios. Usted habla de que no deberían detenerse algunos servicios, de que tampoco se debería utilizar en este caso pues temas más allá de la fuerza, del uso de militares y policías, pero ¿cómo va a ser el tema de los ministerios? En el mismo sentido, no existe razón alguna por la cual los ministerios tengan que suspender su trabajo. Por ejemplo, Ministerio de Salud, las cuestiones relativas a la atención médica dentro de los hospitales de la red de salud pública, o la educación. No existe absolutamente ningún motivo político o jurídico por el cual se deban suspender estas actividades. Ya, si a partir de esto viene cuestiones como protesta social y relativas a imponderables dentro de lo que determina la norma, eso ya será absolutamente distinto. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios del Ecuador, comentarles que estamos en diálogo con el abogado Carlos Alvear Burbano. Él es también especialista en Derecho Constitucional y nos está explicando un poco acerca del mecanismo de muerte cruzada. Y yo también le quería consultar, usted hace un momento señalaba que el presidente Lasso va a legislar a través de decretos ley, y también ya en redes sociales pues se hablaba mucho de que a través de este decreto de la muerte cruzada el presidente Guillermo Lasso va a tener especie de superpoderes. ¿Qué me podría decir acerca de este tema? Sí, efectivamente, la posibilidad de que el presidente de la República legisle a través de los decretos ley está determinada en la misma Constitución de la República. ¿Por qué? Porque no va a haber una asamblea que legisle dentro de este tiempo. Así que esa es una potestad constitucional que se le da al presidente de la República dentro de este lapso. Sin embargo, vuelvo y recalco que no pueden estos decretos ley no pueden realizarse, no pueden expedirse de una manera irresponsable y contraviniendo el orden constitucional y constituido, motivo por el cual la misma Constitución ha determinado que tiene que pasar por el matiz de la Corte Constitucional. Así que cada vez que el presidente de la República sienta la necesidad de expedir una norma, en este caso sería decreto ley, que requiera, tendrá que pasar, vuelvo y repito, por la aprobación de la Corte Constitucional, y que entendemos y sobre todo tenemos la expectativa, la esperanza de que haga un trabajo lo suficientemente técnico para que no existan normas fuera de este orden constitucional. Doctor Alvear, ¿y estos decretos ley que deben de pasar por la Corte Constitucional, la Corte va a tener paso para decir si es viable o no es viable? Sí, efectivamente, tal como lo indico, si es que en el caso hipotético no consentido existiera algún decreto ley que fuera contra alguno de los mandatos de la Constitución de la República, la Corte Constitucional tiene la potestad de limitarlos y de no dar el paso correspondiente a la vigencia de los mismos. Esto es muy importante porque, como había mencionado, el hecho de la activación de la muerte cruzada no es una cuestión que le dé una potestad al Ejecutivo en convertirse en un máximo líder. Momentáneamente no tendrá el contrapeso de la Asamblea, pero sí tendrá esta posibilidad
de revisión de las normas a través de la Corte Constitucional, lo cual además considero la ciudadanía debe estar muy atenta a lo que manda el presidente y a lo que vaya a resolver la Corte de acuerdo a vayan surgiendo estos decretos ley. ¿Y cuáles serán los plazos de la Corte para decir si los decretos son viables o no? ¿Tendrá aproximados de días, horas? ¿Cómo será este tema? Para eso se requiere, y ya tenemos que observar lo que determinan los ordenamientos internos de la misma Corte Constitucional. Entenderé que por tratarse de cuestiones de inminente trascendencia para el manejo y la vida pública del Estado, tendrán que ser tomados de manera prioritaria por los jueces de la Corte, considerando que en la mayor parte de los casos el orden cronológico es lo que manda dentro de esa institución. Doctor Alvear, y en este caso, ¿cuál es su recomendación ya una vez de que en el país se ha activado este mecanismo de muerte cruzada? ¿Cuál es su recomendación y su mensaje a la población que nos está escuchando y que nos está mirando a través de la señal de los medios comunitarios del Ecuador? Bueno, para toda la ciudadanía, mucha responsabilidad. Estamos ante un escenario en el cual seremos llamados a las urnas en los próximos meses, motivo por el cual es muy importante que todos meditemos nuestro voto, no volvamos a cometer los errores del pasado, es decir, elegir a personas que no tienen la capacidad moral o técnica para dirigir la presidencia de la República o la Asamblea de este país. Así que vendrán en los próximos días de elecciones, estudiemos a nuestros candidatos, votemos con conciencia, votemos con libertad y bueno, vamos para adelante, Ecuador. Doctor Alvear, le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Interesante la información que nos ha dado a conocer acerca de la activación de este mecanismo de muerte cruzada. Que tenga un excelente día y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Elba. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos escucha y que nos ve. Amigos, ahí estábamos con la entrevista del día con el experto en Derecho Constitucional Carlos Alvear Burbano. Nos estaba explicando un poco más acerca de este mecanismo de muerte cruzada, una vez que, como les mencionamos, hoy 17 de mayo, mediante cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso diera a conocer la firma del decreto ejecutivo 741, con el que disuelve la Asamblea Nacional y da paso a la muerte cruzada. Este era un escenario del que se hablaba mucho, que muchos analistas señalaban podría darse debido al juicio político que enfrenta el mandatario en su contra por presunto peculado.